daremos comienzo con la clase número 13 de Mateo. Estudiaremos Mateo capítulo 17, la escena de capítulo 17, transfiguración. Primero, Jesús se transfigura, versículo 1 al 8. Segundo, pregunta acerca de Elías y sus respuestas, versículo 9 al 13. Tercero, Jesús enseña a través de la sanidad a un endemoniado, del versículo 14 al 23. Cuarto, Jesús paga el impuesto al templo, versículo 24 al 27. Versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Amén. Dijo 6 días después. Son 6 días después de que Pedro hiciera la confesión de fe. En Lucas 9:28 dice que unos 8 días. Aquí en Mateo dice 6 días, pero en Lucas dice 8 días. En Lucas 8 dice 8 días porque es la sumatoria entre los 2 días desde el momento de la confesión a transfiguración. Aquí 8 días que suman los 6 días y los 2 días del momento de transfiguración. Entre los discípulos de Jesús aparece acá Pedro, Jacobo y Juan. Jesús entre los 12 discípulos entrenó especialmente a estos 3. Tomó a estas 3 personas y los llevó a una montaña alta. Se trata de la montaña Hermón, que queda al norte de Israel. Este monte tiene unos 2.700 metros. 2.700 metros. Es alto como la montaña de Pectusano, Changmeksan. Jesús subió hacia una montaña alta. Esto es para orar. Jesús subía a las montañas todo el tiempo a orar. Lucas 22, 39 al 40. Así se alejaba de las cosas terrenales e iba a un lugar alto para tener una vida espiritual. Deseando y anhelando más de Dios, subía a lugares altos. Versículo 2. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Amén. Cuando Jesús estaba orando, se transfiguró. Su ropa se volvió blanca como la luz. Cuando el corazón de Jesús se transfiguró, hasta su ropa se transformó. Jesús siempre vivió en la gloria de Dios. Acá especialmente quiso mostrar a los discípulos su transfiguración. Jesús siempre vive en medio de la gloria de Dios de manera hermosa. Que se haya transfigurado fue para mostrar a los discípulos este mundo espiritual.
cuando el diácono Esteban estaba siendo apedreado, dice que su cara resplandeció. Versículo 3. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Estaba conversando Jesús con Moisés y Elías. El contenido de la conversación fue lo que a Jesús le pasaría en Jerusalén. Lucas 9:31. Elías tampoco murió y ascendió. Segunda de Reyes 2:11. Por eso Jesús estaba conversando con Moisés y Elías. Moisés representa la ley. Moisés escribió los Pentateucos. Elías es el representante de los profetas. Por eso Moisés y Elías representan a todos, son los representantes de la escritura del Antiguo Testamento. Representa en su totalidad al Antiguo Testamento. Estaba profetizando que Jesús venía, como dice en la Biblia, para llevar la cruz y cumplir así lo predicho. Por eso señalaba que Jesús moriría en la cruz y resucitaría. Lucas 9:31. Versículo 4. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Amén. Pedro quiso levantar tienda para estas 3 personas. Lucas 9, versículo 31 al 33. Pedro estaba durmiendo, se despertó de repente y habló así: Pedro dijo que levanten tiendas para Jesús y los 2 que estaban presentes. Aquí tienda es un albergue, es una carpa. Se hacen tienda con hojas y ramas de olivos o ramas de otras hojas de otros árboles. Pedro se había equivocado. ¿Cuál fue el error de Pedro? Primero, Jesús no vive en tiendas. Estaba mal el pensar que quería albergar a Jesús en una precaria tienda. Jesús es verdadero Hijo de Dios. Divinamente tiene todo, es el Creador. Y pensar que quería albergar a Jesús en tiendas humanas estaba mal. Nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad a Jesús. En segundo lugar, estaba mal considerar de igual posición a Moisés y a Elías. Moisés y Elías son siervos de Dios. Jesús es Hijo de Dios. En tercer lugar, querer tomar como algo eterno algo que fue mostrado en forma temporal. Hay una vida eterna.
Hay que mirar eso y avanzar. En cuarto lugar, los discípulos se habían olvidado de su llamado. Abajo de la montaña había muchos pecadores. Tenían el llamado de ir a hablar del Evangelio a ellos. Versículo 5. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Aparece una nube luminosa. Es una nube de gloria, la presencia de Dios. Dijo: Jesús es el Hijo amado de Dios. Jesús es enviado por Dios. Y Jesús es alguien que alegra a Dios. Jesús cumplió toda la voluntad de Dios. Solamente Jesús pudo cumplir completamente la voluntad de Dios. Dijo que lo escucharan a Él. Hay que escuchar la palabra de Jesús. Está lleno de gloria de Dios. Tiene lleno la gloria del Hijo unigénito. Está lleno de gracia y de verdad. Versículos 6 y 7. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Pero Jesús se acercó y ellos los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Apareció la majestad de Dios. Los discípulos tuvieron temor. Jesús los consoló. Versículo 8. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Solo quedó Jesús. Todas las cosas del mundo pasarán. Jesús es el único verdadero. Nosotros debemos vivir únicamente con Jesús. Versículo 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Amén. Jesús le dijo que no le contara a nadie lo que habían visto en el monte de transfiguración, porque quería enseñarle después de cumplir con la misión de la salvación. Que después de haber completado el llamado, hablaran públicamente. Versículo 10. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Los discípulos preguntaron acerca de Elías, porque Jesús dijo que Elías ya había venido. Elías es representado en Juan el Bautista. Los maestros de la ley pensaban que Elías, que había ascendido, vendría en ese cuerpo, en cuerpo de Elías. No es que Elías vuelve, Elías ascendido vuelve en cuerpo, sino que viene a hacer el trabajo que hacía Elías. Juan el Bautista tuvo que hacer el trabajo que Elías hacía. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es el trabajo que hacía Elías? Traer de nuevo el corazón del Padre hacia los hijos. Devolver el corazón del Hijo al Padre. Malaquías 4, 5, 6. En una palabra, arrepentirlos. Elías hizo arrepentir el pueblo delante de Dios.
De esta manera, Juan, antes de que venga Jesús, también debía hacer que se arrepintieran antes de venir Jesús. Y dijo Jesús, como Juan el Bautista iba a ser sufrido. Versículo 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Amén. Después de bajar del monte de transfiguración, muchos enfermos vinieron a verlo. Abajo del monte de transfiguración estaban los 9 discípulos. Y había un hombre que estaba sufriendo mucho de epilepsia. Pero los discípulos no pudieron sanarle. Versículo 17. A generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme acá al muchacho. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, generación incrédula y perversa. Que por falta de fe no pudieron sanarle. No pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús echó fuera al demonio. Y el muchacho fue sanado. El diablo se sujetó y se rindió ante Jesús. El diablo se fue del muchacho. Versículo 19. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Amén. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Versículo 20. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. Jesús le contestó que fue por falta de fe. Marcos 2:29. Que por la oración se echa fuera el demonio. No habían podido echar fuera el demonio por no haber orado y por falta de fe. Dijo que tenían que tener una fe, era suficiente del tamaño de una semilla de mostaza. Entonces podía decirle a esta montaña, trasládate de acá para allá, y así se haría. Esta fe, como el tamaño de la semilla de una mostaza, aunque sea pequeña, significa que tiene vida. La semilla de una mostaza es una de las más pequeñas. Pero cuando es sembrado crece y se hace grande, el tamaño de un hombre. ¿Por qué? Porque aunque por fuera sea pequeña, adentro tiene vida. Dios no mira el aspecto exterior, Dios mira el aspecto interior. Una verdadera fe es la que tiene vida adentro. Y es la fe que obra. Una fe verdadera es estar en obediencia a la palabra de Dios. Creer con el corazón y con el cuerpo mover. Santiago 2:21. Está mal si uno dice tener palabra y está diciendo que cree. No tiene palabra y dice que cree, eso es místico y espiritualista.
Una verdadera fe es cuando dice, escucha la palabra de Dios y obedece. Esa es una verdadera fe. Versículo 22. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Amén. Jesús dijo que moriría en la cruz y resucitaría al tercer día. También lo dice en Mateo 16:21. Acá lo dijo por segunda vez. Porque es importante la obra de la cruz, por eso lo siguió diciendo repetidamente. Esto fue para preparar a los discípulos. Versículo 24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Los que han cumplido más de 20 años deben pagar impuesto del templo la mitad. Éxodo 30, 14 y 15. Por eso los recaudadores le preguntaron por qué su maestro no paga impuesto. Y Pedro le dijo que sí pagaba. Y Jesús le preguntó a Pedro, los reyes de la tierra, ¿a quién cobran tributos e impuestos? ¿Es a los suyos o a los demás? Pedro le dijo a los demás, al pueblo. Entonces los hijos están exentos de pagar impuestos. Pero para que no haya un malentendido, dijo que iba a pagar el impuesto. Aquí el tributo se trata de impuestos locales y al consumo. El impuesto es impuesto al país. Versículo 27. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Amén. Jesús no tenía por qué pagar impuesto. Pero para que no haya un malentendido, dijo que iba a pagarlo. Por eso le dijo a Pedro que fuera a pescar y el primer pez que pique, ábrele la boca. Y al abrir encontró una moneda. Y dijo, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. ¿Cómo es que pudo haber una moneda en la boca del pez? Esto es, debe haber sido que el pez se tragó una moneda que la gente tiraba y que el pez se lo comió pensando que era comida. Jesús hasta sabía lo que el pez había tragado, hasta una moneda. Jesús es Hijo de Dios. Es Dios Todopoderoso, Omnipotente, Hijo de Dios. Continuaremos con el capítulo 18. La escena, niños.
Primero, el más importante en el cielo es una persona como un niño. 1 al 4. Dios le da valor aún al más pequeño. Versículos 5 al 14. Tercero, disciplinar a un pecador en la iglesia. Versículo 15 al 20. Cuarto, perdona el pecado del hermano. Cuarto, perdona el pecado del hermano. Versículo 21 al 35. Versículo 1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Amén. Estaban disputando los discípulos de Jesús quién era el más importante en el reino de los cielos. Y allí Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le mostró quién era el más importante en el reino. Que si no es como un niño no se puede ser alguien importante en el cielo, no puede entrar al cielo. Mateo 11:25. Dios le muestra a gente como niños el Evangelio. ¿Cuáles son las características de un niño? Primero, es humilde, se rebaja a sí mismo. Dios le da a personas así el reino. Segundo, depende de los padres. Los niños no pueden vivir por sí mismos. Por eso depende de los padres. Nosotros los fieles cristianos debemos depender del Señor. Tercero, siempre desea alimento. Primera de Pedro 2:2. Salmo 119, versículo 131. Nosotros debemos desear siempre la palabra de Dios y esperar en ello. Cuarto, los niños siempre desean aprender. Imita al otro. Hace igual que ellos. Aventura. Nosotros debemos ser semejantes a Jesús. Debemos esforzar a aprender más y más de la Biblia. En quinto lugar, el niño siempre quiere obedecer. Escucha al mayor. Nosotros también debemos ser como un niño. Si somos como un niño, recibiremos profecías. Anhelaremos el reino de los cielos. Seremos semejantes a la imagen de Jesús. Nuestro espíritu crecerá más y más. Versículo 5. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Amén. Dijo que el que recibe en su nombre a un niño, recibe a Jesús. Que si recibe a uno pequeño que cree en Jesús, recibe a Jesús. Porque en ese niño, en ese pequeño, se encuentra el Espíritu Santo. En ese pequeño que cree en Jesús, vive el Espíritu Santo. Versículo 6. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Amén. Si hace caer a uno de estos pequeños que cree en Jesús, es un gran pecado.
Que haga caer significa tentar o hacer caer en prueba. Es hacerlo tropezar en el camino de la fe. Es perseguir, tratarlo mal. Entonces dijo que más valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Esto es un modo cruel de morir. Significa que si uno hace caer un pequeño que cree en Jesús, es mejor que se muera. Se puede ver aquí cuánto Jesús ama a un fiel creyente. Porque la vida de un pequeño fiel creyente es la vida de Jesús. Versículo 7. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Amén. En el mundo hay muchas cosas que hacen caer a la gente. Hay mucho que obstaculizan el Evangelio. Pero para estas personas dice que hay ayes. También hay ayes para el que hace pecar y del que recibe ese pecado. No debemos ser de obstáculo para la fe de otro. Tampoco caer nuestra fe. No debe descuidar la fe de uno, caer en tentación. No debe dejar caer la fe de uno mismo. Debe cuidar de no dejar caer la fe. Versículo 8. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Amén. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo, dice. Pero no significa que de verdad corte la mano con un cuchillo. Esto significa que aunque sea tan valiosa como la mano y el pie para la vida, que si una cosa nos hace tropezar, que aunque sea valiosa hay que cortar. Aunque el dinero, trabajo o empresa sea importante, aunque nuestro amigo sea tan valiosa como la mano o el pie, que si nos hace pecar, tiene que cortar esa amistad. Que si el ojo peca, que se saque ese ojo. Pero no significa que se saque el ojo de verdad. Que si aunque sea tan valiosa como el ojo, pero nos hace caer, entonces que lo cortemos, lo saquemos. Versículo 10. Mire que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Amén. Dios envía ángeles para proteger y cuidar a estos pequeños. Los ángeles son sirvientes. Son obedientes inmediatamente a las cosas que pide Dios. Ayuda en nuestra fe. Cuando estamos en peligro, Dios envía a los ángeles a cuidarnos. Versículos 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Amén. Tiene 100 ovejas.
En ese momento pierde una. Y deja a los 99 y va a buscar a ese uno perdido. Y después de encontrarlo se pone muy contento. Esto significa que a Dios no le gusta perder ni siquiera un solo alma. Nosotros también debemos ir a buscar al alma que está perdida. Al que se ha debilitado la fe, debemos ir a buscarlo. Hay que rescatarlo. Hay que salvarlo. Entonces Dios se contentará y nosotros también. Versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Amén. Cuando haya un pecador en la iglesia, ¿cómo lo disponemos de él? Dice que discipline a aquello que hace falta. Que si alguno está pecando, que vaya y le hable secretamente. Significa que no esté dispersando por todos lados, rumoreando y chismoneando, sino que vaya al hermano que pecó y hable secretamente. Que si no lo escucha, que ponga 2 o 3 testigos y vaya a exhortarle. Si es posible, hay que tapar y cubrir el pecado del otro. Es cierto, hay que llevarlo a que se arrepienta de eso. Pero si no escucha ni siquiera a estos 2 o 3 testigos, que lo hable en público. Hay que hablarlo en la iglesia en forma pública y disciplinarlo. Y aun que lo haga en público, pero no escucha, no cambia, entonces que lo trate como un gentil, como un incrédulo. Que no lo trate como creyente, sino como un incrédulo. Versículo 18. Les aseguro que todo lo que usted ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Debemos exhortar bíblicamente. Imponerle castigos según la palabra de Dios. Porque si consideramos a un pecador, Dios también lo hará así en el cielo. Pero lo contrario, si uno se ha arrepentido, entonces en la iglesia debe desatarlo. Significa que cuando lo hagan y le desaten ese castigo, también será desatado en el cielo. Mateo 16, 19. Versículo 19. Además le digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Amén. Si 2 personas se ponen de acuerdo y oran, hasta en el cielo es escuchado. Aunque una persona ore, Dios escucha. Aunque esté orando a sola, Dios escucha. Pero si 2 se ponen de acuerdo a orar en conjunto, es mejor. Si oran en conjunto, tienen algo en común en que orar. No ora por su egoísmo, sino ora por la voluntad y la justicia de Dios.
Por eso es importante tener una vida de fe individual y conjunta. Porque hay una gracia que recibe en forma conjunta. Hebreos 10, 25. Versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? En ese momento Jesús le dijo, 70, aunque sea 70 veces 7. Entonces, ¿está diciendo que solo perdone 490 veces? No es así. Significa que perdone todas las veces que se necesite. Tenemos que aprender a perdonar a nuestro hermano la cantidad que sea necesaria. Versículo 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Versículo 24. Al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. 25. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Amén. Un rey tenía un siervo. Este siervo quedó endeudado de 10.000 talentos. Estos 1.000 talentos equivale a 10.000 barras de 34 kilogramos de oro. Es tener 10.000 barras de 30 kilogramos de oro. Hoy día también ha aumentado el valor de oro. No hay camino para poder pagar la deuda aunque venda toda la familia y todas las cosas que tiene. Pero el rey lo perdonó. Le perdonó todo. Es de gran motivo de gratitud. Significa que Jesús pagó todas nuestras deudas. Nosotros deberíamos haber ido al infierno por nuestros pecados. Somos deudores delante de Dios. Somos merecedores para ir al infierno por el pecado. Pero Jesús en su lugar, en nuestro lugar, llevó esta carga y pagó la deuda. Lo pagó completamente esta deuda. Versículo 28. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debe, le exigió. Pero este siervo tenía un compañero que le debía 100 denarios. Había endeudado de 100 denarios. Esto es equivalente a 100 días de trabajo. Pero entre 10.000 talentos y 100 denarios, $100 denarios equivale a 600.000 veces más pequeña que 10.000 talentos.
600.000 veces más pequeña que 10.000 talentos. Pero lo encarceló porque le debía a este compañero 100 denarios. Y la persona que estaba alrededor fue a decirle al dueño. Versículo 32. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le encrespó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Amén. El dueño se sintió indignado. Y lo mandó a la cárcel. Nosotros también debemos perdonar lo que el hermano ha hecho. Hay que perdonar todo lo que el hermano me haya hecho. Fuimos perdonados por Dios de nuestros 10.000 talentos de deuda. Fuimos perdonados de ir al infierno. Pero si no perdonamos esa pequeña cosa que hizo nuestro hermano, no podremos tener la misericordia de Dios. Si no perdonamos al hermano, entramos en tiniebla. No tenemos libertad espiritual. No podremos recibir la misericordia de Dios. Santiago 2:13. Sin misericordia tendremos un juicio sin misericordia. En la oración del Señor también se ora como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oramos para que nos perdone a nosotros también. No debemos vengar. Hay que entregarlo a Dios. Debemos procurar perdonar a todos. Esteban, aunque estaba siendo apedreado, perdonó a todos los que le estaba apedreando. Oró para que Dios les perdone a todos los que le estaban pegando. Debemos aprender a perdonar lo más necesario posible. Porque si perdonamos, recibiremos primero nosotros la gracia de Dios. Por obedecer la palabra de Dios tenemos libertad. Tenemos alegría. Tenemos consuelo y misericordia de Dios. Por eso, si el hermano ha hecho algún mal a nosotros, debemos aprender a perdonar lo más que pueda. Concluimos aquí la clase número 13 de Mateo.